Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Barro útil en las manos de Dios. Y leemos en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos 3 y 4. Y dice la palabra de Dios: entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Por eso, barro útil en las manos de Dios. Y este devocional viene a mí a través de preguntas que me han hecho, y muy reciente, últimamente: ¿qué hago después de que acepto a Cristo Jesús en mi corazón? Ahora, ¿qué debo hacer? Y es una palabra muy sabia, porque el evangelista, cuando se hace fuera de la iglesia y una persona llega a Cristo Jesús, lo que debe hacer es ubicarlo en una iglesia local con un pastor, para que precisamente, como su nombre lo indica, lo pastoree, lo guíe, le enseñe, le muestre, lo alimente. ¿Qué hacer después de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador? 3 cosas importantes. La primera, orar. Todos los días debes orar, porque la oración trae comunión con Dios. La oración es lo más importante de una persona cuando nace de nuevo, de un hijo de Dios. Así como de un bebé recién nacido, la leche materna es tan esencial. La oración cumple el mismo propósito. Por eso Dios también lo compara en la palabra de Dios, y está hablando de la palabra de Dios como ese calostro, esa leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero es la oración. Lo segundo es leer la palabra de Dios. Todos los días necesitas leer la palabra de Dios. Ahora, cuando se nace de nuevo, si no se tiene el hábito de leer y orar, el devocional es algo muy importante, donde cumples estas dos funciones: orar y leer la Biblia, que yo llamo tiempo con Dios para meditar todo el día. Necesitas tener un devocional donde a través de él haya un versículo que te enseñe, te muestre, tú vayas allí, lo leas, marques tu Biblia. Tal vez escribas lo que Dios te habla, porque tú puedes reclamar promesas a Dios a través de lo que Él te ha dicho. Esto es bíblico. Y lo tercero, que es aún también no más importante, sino igual de importante, es congregarte, es buscar una casa de oración, una iglesia local, porque Dios dejó pastores con el fin de lo que hablé anteriormente, de guiarte, de enseñarte, de mostrarte el camino correcto, de bíblicamente enseñarte esos principios y estos secretos que nosotros cuando nacemos de nuevo no lo sabemos. 3 pasos importantes después de que naces de nuevo que debes tenerlos en cuenta. El congregarnos es parte importante. ¿Por qué? Porque somos barro útil en las manos de Dios, y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, pero ¿cómo entender ese propósito si no nos congregamos? Y solamente orar y leer la Biblia no nos va a hacer cumplir el propósito de Dios en nosotros. Efesios capítulo 4 habla que Dios dio dones a los hombres, a nosotros, a ti y a mí, con el fin de perfeccionar nuestra vida. A través de un don ministerial, en este caso llamado pastor, es que somos perfeccionados, nuestro carácter es perfeccionado. Cada vez podemos acercarnos un poquito a la estatura del varón perfecto, pero es
no por lo que el pastor nos dice, sino por lo que el pastor nos enseña. Y siempre nos debe enseñar es a través de la palabra de Dios. Porque lo que nos hace crecer no es la vida de un pastor, es la vida de Cristo. Por eso importante una iglesia local y por eso importante escoger un pastor para tu vida. Dios no prometió iglesias, Dios prometió pastores. Dijo que nos daría pastores conforme a nuestro corazón, conforme al corazón de Dios también. ¿Qué significa esto? Conforme a su corazón. Significa pastores que hagan la voluntad de Dios. Porque hay mucho pastor, sí. Tal vez pastores que se han autollamado, como muchos que aparecen en internet y en televisión que nunca han sido ordenados, se autoproclaman pastores. Pastores que no le rinden cuentas a nadie, por eso hacen lo que quieran y con las finanzas y viven exageradamente con lujos mientras su iglesia está pasando necesidades. Entonces, son pastores que no son conforme a la voluntad de Dios. Ojo, no solo ser pastores, es que hagan conforme a la voluntad de Dios. Si están sujetos a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia, son pastores conforme al corazón. Por eso Dios dio pastores, prometió pastores, no iglesias. Tú no te congregas como a nivel tradicional, que te congregabas en el barrio porque te quedaba cerquita. No nos congregamos porque quede cerca, lejos, porque nos guste la alabanza, porque la casa está pintada bonita, porque es amplia, porque no nos congregamos por nada de eso. Nos congregamos porque sentimos que el corazón del pastor donde vamos está conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, que esté sujeto a la palabra. Pero barro útil en las manos de Dios. Y aquí en el versículo 3 decía, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero, cuando trabaja sobre la rueda con el barro, recordemos que somos hechos del polvo, pero el polvo no es barro, el polvo es seco. El polvo se humedece para que sea barro, y nosotros hemos sido humedecidos con los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Esta agua con el barro, con el polvo, es que se formó barro, pero al estar sobre la rueda se humedece y se hace moldeable. Quiere decir que cuando el alfarero trabaja con nuestras vidas sobre la rueda, está humedeciendo y moldeando nuestras vidas. Y allí es donde sabemos si somos barro útil o barro inútil sobre las manos de Dios. Jeremías aquí está visitando la casa del alfarero a petición de Dios mismo. Y allí aprende que el alfarero rechaza de vez en cuando alguna vasija debido a su pobre calidad. Así actúa también Dios como soberano sobre nuestras vidas. Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro con el que puede trabajar, si es moldeable o no, porque recordemos que el libre albedrío Dios no lo quebranta. Él nos dejó para que tú y yo decidamos con nuestra vida lo que queremos hacer. Y cuando nosotros decidimos vivir conforme a lo que nosotros queremos, a nuestros gustos, a nuestros deseos, no es barro moldeable. Lo que hace Dios depende de la forma como el barro responde al llamado de Dios. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero y obligarlo a rechazar la vasija. Lo mismo que la calidad del barro limita lo que el alfarero puede crear. De la calidad del barro, de lo moldeable, depende lo que el alfarero puede hacer con ella. Por eso barro útil en las manos de Dios. Tú naciste de nuevo, ora. Tú naciste de nuevo, lee la palabra. Tú naciste de nuevo, congrégate. Y allí en la congregación entenderás a través del moldeo por Dios para qué fuiste llamado. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por enseñarnos hoy tantos principios que tenemos que aprender a través del barro, que solamente hoy dejamos aquí en el corazón de cada oyente que somos barro útil. Pero necesitamos estas tres cosas después de nacer de nuevo para poder entender que somos barro útil y para dejarnos moldear por Dios, para que podamos cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Muchos no saben cuál es el propósito por el cual estamos en esta vida, y es porque sencillamente alguna vez aceptaron a Cristo Jesús, si así lo hicieron, pero nunca se congregaron.
Y el orar y el leer la palabra no es parte de su vida, mucho menos un devocional. Por eso nunca será barro moldeable, nunca el alfarero podrá moldear y podrá hacer lo que él quiere, porque el barro no permite que sea formado así. Por eso, bendito Dios, gracias por darnos a entender esta mañana esto y por enseñarnos que somos útiles en tus manos, que somos polvo y que con los ríos de agua viva que tú tienes, tú nos humedeces y nos moldeas conforme a tu voluntad. Y Padre, haz con nosotros lo que tengas que hacer, porque en tus manos todo será lo mejor. Así que gracias por esta mañana y gracias por tu preciosa palabra. Hemos entrado al trono de la gracia a través de tu precioso Hijo Jesucristo y en el nombre de Él, de Jesús, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en